aumentar este funcionamiento del sistema de conducción del corazón y todos esos mecanismos que se llevan a cabo gracias al sistema nervioso simpático para poder reaccionar de forma favorable. Ahora, hay algunos, aquí les puse abajo efectos metabólicos porque hay algunos efectos de este tipo de las catecolaminas circulantes que son importantes para algunas situaciones de este tipo. Por ejemplo, la acción termógena de algunas sustancias expuestas al frío para poder pues evitar morir. Y el otro ejemplo sería el efecto glucogenolítico para combatir la hipoglucemia. Ok, pasamos al siguiente. No cambió de diapositiva, ¿verdad? Aquí está. Ok. Miren, esta imagen, presten atención, es sobre lo que les decía del control nervioso. Si ustedes recuerdan, nos enseñaron que en cuanto al sistema nervioso somático, pues era la neurona, que eran neuronas largas y llegaban directamente al órgano efector. ¿Qué neurotransmisor se ocupaba? Pues acetilcolina. Ahora, en cuanto al sistema nervioso autónomo, pues se dividía en simpático y parasimpático. Permítanme, te voy a aceptar a más personas. Ya está. Ajá. Entonces, en el sistema nervioso, en la división parasimpática, llegaba una neurona preganglionar al ganglio, y ahí, ¿qué neurotransmisor era? De igual forma, acetilcolina, y después surgía la neurona postganglionar un poco más corta, que iba del ganglio hacia el órgano efector, y también usaba acetilcolina, pero pasaba algo distinto en la división simpática, porque aquí era una neurona preganglionar que llegaba al ganglio, también se ocupaba acetilcolina, aunque el tamaño variaba un poco, era más corta que en la división parasimpática. Y después del ganglio salía otra neurona postganglionar hacia el órgano efector, donde ya se ocupaba norepinefrina. Ahora, vean el último ejemplo, se corta un poquito, pero sí se alcanza a entender, dice médula renal, en realidad es médula suprarrenal, no sé por qué se cortó la imagen, pero vean cómo son neuronas más cortas y llegan directamente y a la médula. O sea, del sistema nervioso no ocupa una postganglionar, una pre y una postganglionar, o sea, llega directamente, ¿por qué? Por esta importante función que tiene la médula suprarrenal de liberar sustancias para que nosotros podamos responder adecuadamente a este estímulo. Entonces llega la acetilcolina y vean que dice por la corriente sanguínea, es entonces cuando se libera adrenalina, noradrenalina, dopamina y otros péptidos hacia órganos efectores para que la respuesta sea más rápida. Esta era lo que les quería destacar el día de ayer. Pasamos a la siguiente. Ok. Hay algo que se llama secreción selectiva. Y esto significa que al aumentar la secreción de la médula suprarrenal, casi nunca se modifica la razón noradrenalina-adrenalina en la sangre venosa que sale de la glándula. Pero la secreción de la primera, es decir, de la noradrenalina, tiende a aumentar de modo selectivo, vean en qué circunstancias, en el estrés emocional al que esté acostumbrada la persona. En cambio, la secreción de adrenalina se incrementa de forma selectiva, pero en situaciones que la persona desconoce el desenlace, que podrían ser ahora sí que propiamente esas situaciones de estrés, en donde es la incertidumbre, ¿verdad? Donde nos pasa algo y nosotros tenemos que responder de forma rápida. Pasamos, ay, ok, después, en cuanto a la acción de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, resulta que esta se va a unir a receptores, vean la imagen, de gran afinidad en la membrana plasmática de las células de la corteza renal. Esto va a activar a su vez adrenilciclasa, que por medio de una proteína GS, que es G estimuladora o efectora, las reacciones resultantes cuáles van a ser. Va a causar un aumento rápido de la formación de pregnenolona y sus derivados, y estos últimos van a ser secretados. Y luego, en lapsos de tiempo largos, la hormona adrenocorticotropa va a poder incrementar también la síntesis de enzimas de P450 que intervienen en la formación de glucocorticoides. Ok, ahora,
vamos con la regulación de la secreción de estos glucocorticoides, específicamente hablando de la función de esta misma hormona. En primer lugar, la secreción basal de glucocorticoide y el aumento de su producción desencadenado por el estrés, que es a lo que me refiero con la imagen del hombre que está en la computadora, dependen de la ACTH enviada por adenohipófisis. Por eso les pongo esa imagen. Siguiente punto, la angiotensina 2 también va a estimular la corteza suprarrenal, pero su acción va a ser más bien orientada preferentemente a la secreción de aldosterona. Y dosis grandes de otras sustancias naturales, como lo son los que les pongo en paréntesis, vasopresina, serotonina y péptido intestinal vasoactivo, abreviado como VIP, son capaces de estimular directamente a las suprarrenales, pero no hay prueba de que dichos fármacos, o sea, dichas sustancias sintéticas, no de forma natural, sino en fármacos, intervengan de algún modo en la regulación fisiológica de la secreción de glucocorticoides. Ok, la que sigue. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia a los tipos de estrés, pero para esto primero vamos a definir el término estrés. Este es, en la biología, se ha venido definiendo como cualquier modificación en el entorno que cambia o amenaza con cambiar un estado dinámico óptimo existente del ser humano, por ejemplo. La mayoría de los tipos de estrés, si no es que todos, activan procesos en los ámbitos molecular, celular y sistémico. Y estos van a tender a recuperar el estado previo, es decir, el estado, ahora sí que la zona de confort, el estado basal, el estado en el que nosotros nos sentimos cómodos y no necesitamos hacer como que algún esfuerzo. Por ejemplo, nosotros ahorita acostados, ¿no? Entonces, son las relaciones homeostáticas, a eso es a lo que me refiero. Algunos tipos de estrés, pero no todos, estimulan la secreción de ACTH, por eso la flecha y este símbolo en amarillo. Uh-huh. Y es esencial para la supervivencia si el estrés es muy intenso. Uh-huh. Luego, si en esta situación se extirpa la hipófisis o las suprarrenales de ciertos animales, por eso es que les pongo el ratoncito y abajo la hipófisis o la suprarrenal, es decir, si en algunos animales se ha llevado a cabo este tipo de experimentación, si se les extirpa la hipófisis o las suprarrenales, pero se proporcionan dosis de glucocorticoide de sostén, estos van a fallecer cuando sean expuestos al mismo estrés. Por eso es el listo negro. Ahora, muchos de estos estímulos estresantes que aumentan la secreción de ACTH, también activan al sistema nervioso simpático y parte de la función de los glucocorticoides circulantes. Tal vez se dice, eso está en estudios, son teorías, que conserva la reactividad vascular a las catecolaminas. Ahora, aquí les pongo este enunciado en verde, les pongo para palabras clave nada más, que son glucocorticoides, catecolaminas, ácidos grasos libres y aporte importante de la energía. ¿Por qué se los pongo así? Pues para que sea más fácil para ustedes recordarlo, porque los glucocorticoides son necesarios para que estas últimas, o sea, las catecolaminas, movilicen plenamente los ácidos grasos libres y estos a su vez constituyen un aporte, sean utilizados como fuente de energía en situaciones de urgencia. Es decir, en caso de que nosotros no hayamos desayunado, no tenemos carbohidrato en el cuerpo, pero nos estamos asaltados y requerimos vamos a estar sometidos a una situación de huida, entonces vamos a proceder gracias a estas dos sustancias, a usar los ácidos grasos libres como el aporte de energía. Y también se dice que hay animales con simpatectomía que toleran con relativa indemnidad diversos tipos de estrés. Hay otra teoría, que por eso se los pongo en signos de interrogación, que se dice que los glucocorticoides evitan que otros cambios inducidos por el estrés se tornen excesivos. Y podemos decir, algo que sí se ha concluido, es que las clases de estrés que elevan los glucocorticoides plasmáticos hasta valores farmacológicos entre comillas altos, estos los cuales a un breve plazo podrían conservar la vida, es decir, a ciertos niveles, pero vean que el incremento de ACTH, que a corto plazo podría ser beneficioso justamente para esto, para conservar la vida, a la larga puede ser dañino porque, entre otras cosas, puede causar anomalías como este síndrome que les pongo en la imagen,
en la esquina inferior derecha, que no sé si alguien le gustaría participar y decir qué síndrome es, por la cara de Luna, la obesidad, las estrías. Síndrome de Cushinito. Bueno, de Cushing. Exactamente. Muy bien, es síndrome de Cushing. Entonces, a lo que me refiero es, o sea, se dice que sí, los glucocorticoides se elevan y en un plazo breve pueden conservar la vida, pero si el ser humano está sometido durante o sea, aunque sea un corto plazo, a la larga, esto va a ser dañino porque nos puede producir síndromes como el de Cushing, es un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Obviamente, Daniela, en los pacientes, Ajá. el ejemplo que estás presentando respecto a aquellos ratoncitos que les hacen la sección de la hipófisis, ¿sí? Primero les das prácticamente lo que no está produciendo. En este caso no le estás dando glucocorticoides. Al momento de suspenderlo, prácticamente estos pacientes, estos animalitos mueren. Entonces, nosotros en la clínica, ¿qué es lo que vemos? Aquellos pacientes que por mucho tiempo están tomando esteroides, sí, esos pacientes van a condicionar que las células renales se atrofien. ¿Por qué? Porque tú le estás dando el medicamento. En automático se atrofia la glándula y se ejerce la retroalimentación negativa. De forma que cuando tú lo vas a someter a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ese paciente va a ser sometido a un estrés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si esos pacientes están con 5, con 10 miligramos de prednisona, si los vas a someter a un estrés, tienes que incrementar la dosis de esteroide. Porque como bien lo dices, la noradrenalina específicamente es para aquellas situaciones de forma cotidiana. O sea, tu clase de endocrino, tu clase de reuma, tu clase, eso ya lo tienes ahí totalmente conservado. Pero lo que no tienes, ¿sí? Es el otro eje cuando viene algo extra, algo que no está en tu rutina. Entonces ahí entra prácticamente la adrenalina. En este caso, este tipo de pacientes, sí, específicamente tenemos que darle dosis un poquito mayor antes de un procedimiento. Por eso más adelante vamos a ver la vida media de cada uno de los esteroides. ¿Cuál es de acción corta? ¿Cuál es de acción de depósito? ¿Cuál actúa de forma rápida? ¿Sí? Entonces, prácticamente por eso, por lo que tú acabas de comentar respecto al ejemplo del ratoncito, nosotros, los pacientes que están tomando esteroides, ante este tipo de situaciones tenemos que incrementarlo. Sí. ¿Vale? Okay, gracias, doctor. Sí, de hecho, más adelante hay unas diapositivas que hablan sobre eso de la atrofia de las glándulas en pacientes que, por ejemplo, tienen padecimientos reumáticos y pues tienen grandes dosis están sometidos a dosis constantes de glucocorticoide. Ok, entonces, vamos a seguir con las acciones de la angiotensina y como ustedes saben, bueno, este proceso ya no lo sabemos, nada más les pongo aquí palabras clave que son el receptor AT1 y la fosfolipasa C. Sabemos que la angiotensina 2 se va a unir justamente a receptores AT1 en la zona glomerular y a través de la proteína G va a activar a la fosfolipasa C. Ahora bien, este incremento resultante en la proteína sinasa C va a estimular la conversión del colesterol en pregnenolona, que es lo que se ve en el gráfico que les plasmo del lado derecho, y facilita la acción de la aldosterona sintasa, con lo que va a aumentar la secreción de esta última hormona. Pasamos ahora a la reactividad de las suprarrenales y con esto me refiero a que la hormona adrenocorticotrópica, además de causar incrementos inmediatos en la secreción de glucocorticoides, también intensifican la sensibilidad de las suprarrenales a dosis ulteriores de dicha hormona. Caso contrario, que pasa en el lado, bueno, ese fue el lado izquierdo, el lado derecho de la diapositiva. Dosis únicas de aquella no van a incrementar la secreción de glucocorticoides con previa extirpación. Bueno, esto pasa en dos casos. Del lado izquierdo, esta imagen es una extirpación de la hipófisis y del lado derecho les pongo el hipopituitarismo. Y
se necesitarían inyecciones repetidas o venoclisis duraderas de ACTH para restaurar las reacciones suprarrenales normales a tal hormona. Ahora bien, la menor reactividad surge con dosis de glucocorticoide que inhiben la secreción de hormona adrenocorticotrópica. La menor reactividad de las suprarrenales a ACTH se detecta 24 horas después de la extirpación o eliminación de la hipófisis y se va intensificando poquito a poquito con el paso del tiempo. Y este fenómeno es notable cuando se atrofian justamente las glándulas suprarrenales, pero surge antes de la aparición de cambios visibles en el tamaño o morfología de dichas glándulas. Por eso se los resalté, porque me parece interesante. Okay. Ahora, vamos a hablar sobre el ritmo circadiano. Resulta que la ACTH es secretada en algo así como señalaba el libro, en ráfagas irregulares durante el día, y el cortisol plasmático va a tender, por ello, a aumentar o disminuir pues en reacción a estas mismas ráfagas. Ahora, en seres humanos, dichas ráfagas son más frecuentes en las primeras horas de la mañana, y se dice que en promedio, lo que les pongo en el primer punto, que el 75% de la producción diaria de cortisol ocurre entre las 4 y las 10 horas. Ahora, las ráfagas disminuyen de frecuencia por la noche. Esta secreción de ACTH con ritmo diurno, es decir, circadiano, se observan también en sujetos con insuficiencia suprarrenal que reciben dosis constantes de glucocorticoides. Ahora, no proviene específicamente del estrés de despertarse y levantarse por la mañana. Señalaba el libro que, o sea, por más traumático, me dio risa esa parte del libro, por más traumático que pudiera ser el levantarnos, o sea, la alarma, que no queremos pararnos, se dice que no es como tal por levantarse, porque la mayor secreción de ACTH se detecta antes de que despierte el individuo y pues se levante. De modo experimental, se ha prolongado el día para que rebase las 24 horas, es decir, si se aísla al sujeto y se prolongan sus actividades diarias por más de 24 horas, también se va a alargar el ciclo suprarrenal, pero el incremento de la secreción de ACTH aún se encuentra durante el sueño. Y lo que les pongo en el recuadro anaranjado que me parece importante es que el reloj biológico que controla el ritmo diurno de dicha hormona se halla en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Y bueno, en la imagen les pongo, es una gráfica donde se ven las fluctuaciones, las variaciones de la concentración de ACTH en plasma y la concentración de esta hormona en respuesta a ello. Y sí, efectivamente, vean cómo los picos, las horas en donde más aumenta, es justamente antes de levantarnos, lo que se podría decir. Antes de las 8 a.m., que casi todos se levantan entre las 5, 6 de la mañana o 6, 7 de la mañana. Es el motivo por el cual nosotros, ¿sí?, cuando pensamos que algún paciente tiene algún problema con las suprarrenales, solicitamos cortisol matutino y cortisol vespertino, Okay. ¿sí?, con la finalidad de poder detectar cómo están esos picos, ¿sí? Obviamente hay muchos pacientes que, como bien lo dices, principalmente está la clínica. Entonces, con la clínica tienes que pensar que puede existir una alteración a nivel de cortisol. Entonces, cortisol matutino, 6 de la mañana, ¿sí?, y cortisol vespertino, 6 de la tarde, o algunos lo piden a las 10 de la noche, con la finalidad de poder establecer cómo se encuentra este ciclo, prácticamente ciclo circadiano. ¿Sale? Okay. Perfecto, gracias. Por esto. Sale, doctor. Bueno, ahora seguimos con un poquito más de la respuesta al estrés. La concentración plasmática de ACTH por la mañana en el ser humano sano y en reposo, es importante decir esto, es de más o menos 25 picogramos sobre mililitro o 5.5 moles sobre litro. En la figura que les pongo abajo se ven las cifras de ACTH y de cortisol en diversas situaciones anómalas. Vean cómo se ve el estado o trastorno. En el primero vemos pues normal en la mañana, pero varía si es normal el paciente, pero en la noche
o bien si es un paciente pues normal, entre comillas, porque por algo está utilizando dexametasona, o bien normal con uso de metirapona, perdón, normal, un paciente normal, pero con estrés, o sea, nosotros antes de los exámenes, un paciente con enfermedad de Addison, hipopituitarismo, hiperplasia suprarrenal congénita, Cushing más hiperplasia, Cushing más dexametasona, Cushing después de extirpar suprarrenales, Cushing con síndrome de ACTH ectópica y Cushing más un tumor suprarrenal. En el estrés muy intenso, la cantidad de esta hormona secretada rebasa la necesaria para obtener la máxima producción de glucocorticoides en situaciones, lo que venimos mencionando desde ayer, en las situaciones donde estamos sometidos a muchísimo estrés, no al estrés basal, se podría decir, a mucho estrés. Pero la exposición duradera de ACTH en situaciones como el síndrome de producción ectópica de hormona, que es el penúltimo, por ejemplo, incrementa el valor máximo suprarrenal. Ahora, siguiendo con esta respuesta al estrés, las elevaciones en la secreción de ACTH para afrontar situaciones de urgencia son mediadas casi de manera exclusiva por la liberación de hormona liberadora de corticotropina, CRH, que va a provenir del hipotálamo. Ahora, dicho polipéptido, este polipéptido es generado por las neuronas de los núcleos paraventriculares. Después va a ser secretado en la eminencia media y va a ser transportado por los vasos portohipofisiarios a la adenopófisis, que digo, esto es ahora sí que parte del sistema del eje hipotálamo-hipófisis glándula que ya conocemos. En adenopófisis se estimula ahora sí la secreción de ACTH. Ahora, ¿qué pasaría si se destruyera la eminencia media, por ejemplo, en una cirugía? Entonces se bloquearía la secreción incrementada en reacción a diversos tipos de estrés. El individuo ya no respondería de la misma forma. En los núcleos paraventriculares, por ponerles un ejemplo, que es es un ejemplo, convergen, sabemos que ahí llegan varias vías nerviosas aferentes de varias zonas del encéfalo. Y respecto a ello, o con base en lo anterior, podemos decir que las fibras, por ejemplo, de los núcleos amigdaloides, median la respuesta al estrés emocional y el miedo. Estos son 4 puntos, aquí les muestro 2, en la siguiente diapositiva vamos a estar los otros 2, son ciertas estructuras y como que un poquito de su función en relación a ello. Entonces les decía, fibras de los núcleos amigdaloides median la respuesta al estrés emocional y el miedo. La ansiedad y la aprensión hacen que de modo notable se secrete a su vez la secreción de hormona adrenocorticotrópica. Ahora, los impulsos que llegan a núcleos supraquiasmáticos controlan, en contraste, ritmos diurnos. Y bueno, aquí en la imagen pues es básicamente lo que dije. Vean cómo hay situaciones de estrés, emociones presididas por el sistema límbico. Sabemos que el sistema límbico se encarga justamente de eso, de la memoria, de asociar emociones con la memoria, con experiencias. También vemos el impulso para el ritmo circadiano, que era lo que decíamos sobre los núcleos supraquiasmáticos. Y bueno, estimulan así en el hipotálamo hacia la adenopófisis para que ésta libere ACTH y entonces llegue a estimular a la corteza suprarrenal. Entonces, una vez liberado el cortisol, va a producir ciertos efectos sistémicos que son los que requerimos al momento del estrés, de esta situación de estresor, y también este cortisol va a retroalimentar de forma negativa para parar esta producción en la adenopófisis y en el hipotálamo para que cesen, para que disminuyan la producción de CRH y de ACTH. Ahora, los otros 2 ejemplos que les ponía, de los que les decía, era que los impulsos que ascienden desde el hipotálamo a través de vías nociceptivas y de la formación, espérenme un tantito, listo, desde el hipotálamo a través de vías nociceptivas y de la formación reticular van a activar la mayor cantidad de secreción de ACTH en reacción a ciertas lesiones. Esto es importante, porque sabemos que las vías nociceptivas son las vías del dolor y pues van en cuanto a tengamos una lesión, por eso es que aumenta la secreción de ACTH. Y el último ejemplo es que los vasoreceptores, que sabemos que son receptores a presión, van a generar estímulos inhibidores a través del núcleo de la solitario. Por eso les pongo la imagen del lado izquierdo, que es el núcleo de la solitario.
Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre la retroalimentación por glucocorticoides y resulta que los glucocorticoides libres inhiben la secreción de hormona adrenocorticotrópica. El grado de anulación funcional de la hipófisis va a ser directamente proporcional al nivel de dichas hormonas circulantes. El efecto inhibidor se ejerce, sabemos que a nivel hipofisiario e hipotalámico. Ahora, la disminución de las concentraciones de glucocorticoides con un sujeto en reposo va a estimular la secreción de dicha hormona. Ahora bien, en la insuficiencia suprarrenal crónica, que me parece que vamos a ver más adelante, pero adelantamos un poquito, aumenta de modo extraordinario la rapidez de la síntesis y la secreción de la hormona adrenocorticotrópica. Por esto, la rapidez y la magnitud de la secreción de dicha hormona depende de dos fuerzas antagónicas. Una sería la suma de los, o sea, por un lado sería la suma de los estímulos nerviosos y, bueno, de otro tipo, por ejemplo, estímulos de dolor, ya decíamos, nocicepciones, o bien por varoreceptores, algún tipo de percepción, que digo, finalmente son estímulos nerviosos, que van a converger a través del hipotálamo para intensificar así la secreción de hormona adrenocorticotrópica, para que esta que haga, pues, llegue y estimule nuestra glándula suprarrenal, ¿verdad? Así como la magnitud de la acción frenante, que podríamos decirlo así, de los glucocorticoides en la secreción de ACTH, y esto es proporcional a su concentración en sangre circulante. Prácticamente sí es fundamental para poder entender más adelante lo que son las alteraciones en cuanto al síndrome de enfermedad de Addison y en cuanto a lo que es síndrome y enfermedad de Cushing. O sea, prácticamente qué vamos a encontrar en esa retroalimentación y por qué se está presentando. ¿Sale? Adelante, doctora. Sí, me adelanté de diapositiva, perdón, lo que dije era de esta diapositiva. No sé por qué, creo que no, ¿cuál les apareció? La negra, ¿verdad? Bueno, era esta diapositiva, pero es lo que dije, cómo inhiben la secreción los corticoides de ACTH, y bueno, la concentración de glucocorticoides en el sujeto en reposo va a estimular la secreción de dicha hormona. Ok, ahora seguimos todavía con la retroalimentación por glucocorticoides, y era lo que les decía y lo que comentaba el doctor. Como personal de la salud, nosotros debemos hacer énfasis en el riesgo por la administración a largo plazo de glucocorticoides con fines antiinflamatorios, además de la atrofia de las suprarrenales y la falta de reactividad luego de esta corticoterapia. Es algo que debemos informar a nuestros pacientes. Incluso si la reactividad se restaura por una inyección de hormona adrenocorticotrópica, posiblemente la hipófisis no pueda secretar cantidades normales de esta hormona incluso durante un mes. Era por eso lo que decía el doctor, o sea, si tenemos un paciente que de por sí ya está siendo tratado crónicamente con glucocorticoides, en caso de un estresor mayor, pues debemos de aumentar la dosis porque vemos cómo la hipófisis posiblemente no pueda secretar las cantidades que normalmente secretaría. Ahora, el origen de la deficiencia podría ser, por ejemplo, la disminución de la síntesis de ACTH. Ahora, después de este lapso, la secreción de esta última va a aumentar con lentitud hasta llegar a valores supranormales. Estos, a su vez, van a estimular a las suprarrenales, elevando así la producción de glucocorticoides. Y la inhibición poco a poco disminuiría las cifras altas de ACTH hasta luego normalizarlas. Por eso es que les pongo la imagen, y bueno, aquí lo de la inyección, que incluso aunque se inyecte, pues puede que se requiera más cantidad, porque la hipófisis sabemos que pues al estar sometida pues a un tratamiento, digo, no la hipófisis, sino al paciente, al estar sometido a este tratamiento, pues a largo que estoy por manera, y nosotros tenemos que desarrollarlo para hacer y para poder ahora sí que informarle al por último, vamos a ver la relación, parece así que de mineralocorticoide con glucocorticoides. Se han hecho ciertos experimentos in vitro donde el mineralocorticoide tiene una afinidad mucho mayor por el glucocorticoide con los propios receptores de estos. Y estos se encuentran
están presentes grandes cantidades en estos, en estos ejemplos, en estos experimentos in vivo. Entonces, esto plantea la duda a los científicos de por qué los glucocorticoides no se unen a los receptores de mineralocorticoides en los riñones y otros sitios, causando así efectos mineralocorticoides. O sea, ¿por qué? Por eso les pongo la pregunta, o sea, ¿por qué a pesar de que tienen mayor afinidad no se unen, no pasa esto? Bueno, todo esto es gracias a esta enzima que les pongo en el recuadrito morado, que pues se podría decir que lo que han encontrado como respuesta es que los riñones y otros tejidos sensibles a mineralocorticoides también contienen a la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Resulta que esta enzima deja intacta a la aldosterona, pero va a convertir el cortisol en cortisona, que es, bueno, por eso les pongo el gráfico del lado derecho. Y la corticosterona, en su derivado 11-oxi, resulta que es gracias a todo esto, esta enzima, este proceso, porque este último no se fija al receptor. Es por ello que a pesar de tener más afinidad, pues no se unen. Entonces, pues ya, eso es todo, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar a la actividad que les digo que les traje. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la actividad. Ahora sí que es más como una autoevaluación y me parecieron preguntas que van con el tema, como se pudieron dar cuenta y como nos hemos dado cuenta en la materia de endocrino, es una materia mucho de relacionar, como que de englobar muchos conceptos y muchas materias a su vez, porque vemos un poquito de nefro, por lo de la aldosterona, la renina, los receptores, o sea, son de la homeostasis, es una materia de integración más que nada, entonces para esta materia sí debemos de tener varios conceptos claros. Y por eso les traje, me pareció interesante traer estas preguntas, porque tocan cosas que vimos ahorita y cosas que quizás no vimos ahorita, pero deberíamos ya de saber por lo que nos venía explicando el doctor en los primeros temas y eso. Ahora sí que es como para autoevaluarnos, o sea, les pongo la pregunta, ustedes léanla, traten de pensar cuál es y ya después yo les paso la respuesta para que todos sepan y la tengan. Incluso pues tómenle foto para que les sirva de repaso o algo así. Entonces vamos a empezar. Okay, la actividad de aquí viene. Y tenemos la primera pregunta que dice, de las afirmaciones siguientes, ¿cuál es producida solo por grandes cantidades de glucocorticoides? Opción A, la respuesta normal de los depósitos de grasa a la noradrenalina. Opción B, conservación de la actividad vascular normal. Opción C, mayor excreción de la carga hídrica. Opción D, inhibición de la respuesta inflamatoria. Y opción E, inhibición de la secreción de ACTH. Les doy unos segunditos para que la piensen, la vuelvan a leer y ahorita ya pasamos a la respuesta. Igual si alguien ya tiene la respuesta y quiere comentarla o argumentar por qué, pues también de eso se trata, ¿verdad? O sea, no necesariamente todos vamos a tener la respuesta correcta, digo, ahora sí que para retroalimentar y complementar más la clase. Shareni Moreno, ¿cuál piensas? Shareni, ¿cuál crees que sea la correcta? De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es producida solo por grandes cantidades de glucocorticoides? De esta, solamente una, ¿sí? Es la fidedigna. Sí, y vean cómo nos ponen en cursiva grandes cantidades, por lo que veníamos explicando en las diapositivas previas. Algunos efectos se dan con poquita, ahora sí que con poquita cantidad, y otras con gran cantidad. Y esta sí incluso lo mencionamos. Y te dicen glucocorticoides, no mineralcorticoides. Respuesta normal de los depósitos de grasa a la noradrenalina. Conservación de la reactividad vascular normal. Mayor excreción de la carga hídrica. Inhibición de la respuesta inflamatoria o inhibición de la secreción de ACTH. Ok, bueno, entonces supongo que ya todos tienen una respuesta, aunque no la quieran comentar. Y entonces la respuesta correcta es la D,
inhibición de la respuesta inflamatoria. Sabemos que, pues, de hecho, para eso son usados en grandes cantidades. Ok, pasamos a la siguiente. Y la pregunta número 2 dice, de los pares de afirmaciones siguientes, ahora, ¿cuáles son incorrectos? A, gluconeogénesis tiene que ver con cortisol. B, movilización de ácidos grasos libres de hidroepiandrosterona. C, gluconeogénesis muscular, adrenalina, caliuresis, aldosterona o glucogénesis hepática, insulina. ¿Cuál de estos es incorrecto? ¿Cuál de estos dos no tiene que ver? ¿Cuál de esta relación no es la correcta? Tiene que ver el cortisol con la gluconeogénesis. Tiene que ver la de hidroepiandrosterona con la movilización de los ácidos grasos. La adrenalina con la glucogenólisis muscular. La aldosterona con la excreción de calcio. O bien la insulina con la glucogénesis hepática. ¿Cuál de estas prácticamente está errónea? Ok, no sé si alguien quiera participar. Víctor, tú eres el gallo. ¿Cuál dices? Nadie habla. Sofía. Kevin, Pues yo, adelante. pues yo opino que, bueno, evidentemente está mal la caliuresis, ya que la aldosterona nos sirve para retener sodio y secretar potasio. La movilización de ácidos grasos libres pues se da principalmente por las catecolaminas, no por la de hidroepiandrosterona. Eh, bueno, la glucogenólisis muscular se da más que nada por el cortisol, al igual que la gluconeogénesis se da por el cortisol, y pues la glucogénesis hepática pues siento que igual, o sea, igual se da por el cortisol, así que supongo que la única correcta es la A. Las demás son falsas, de acuerdo a lo que yo pienso. Aquí la pregunta que hace Daniela es, ¿cuáles son incorrectos? O sea, prácticamente solamente hay una que es la que tiene relación. Las otras son incorrectas. ¿Cuál es tu respuesta, Dani? Ok, la respuesta es la siguiente. Es la movilización de ácidos grasos libres con dehidroepiandrosterona, que justamente era lo que decíamos de los glucocorticoides, cómo hacían una movilización de catecolaminas para entonces poder movilizar los ácidos grasos libres. Ven que se los puse, fue el enunciado que les puse en verdecito con las palabras clave, para que de este modo en situaciones de huida podamos ocupar los ácidos grasos como fuente de energía. Y esto era gracias a primero un estímulo glucocorticoide que después iba a movilizar las catecolaminas. Entonces esa sería la respuesta. Entonces, gluconeogénesis y cortisol está bien. Uh-huh. Sí, las demás, o sea, la B es la que está mal. Las demás sí tienen relación, por ejemplo, o sea, son como que estímulos que intervienen, quizá no es el estímulo previo, pero sí tiene que ver en toda la cascada, por ejemplo. ¿Mande? Ajá, la que Ajá. sigue. Ok. Y, ok, número 3. De las hormonas siguientes, ¿cuál tiene la vida media plasmática más breve? A, corticosterona, B, renina, C, dehidroepiandrosterona, D, aldosterona y E, noradrenalina. ¿Alguna idea? Roberto, Adán, Alonso Torres, ¿qué opinas? Ok, bueno, pasamos a la respuesta y de estas hormonas la que tiene una vida plasmática más breve es la noradrenalina.
Así es. Sí. En promedio, subida media de cuánto es, ¿cuántos minutos? En promedio. ¿De cuánto, Colin? ¿Puedo contestar yo o los compañeros? Contesta tú. De 2 minutos. Es de uno Dos. a 2 minutos. De 1 a 2 minutos, exactamente. De nada. Es correcto. Muy bien, Colin, gracias. Le está ayudando. Ok, pasamos a la siguiente. Número 4. De los compuestos siguientes, a igual molalidad, ¿cuál tiene el mayor efecto en la excreción de sodio? La progesterona es la opción A, B, cortisol, C, vasopresina, D, aldosterona y E, dehidroepiandrosterona. ¿Quién es Honor 20? Soy yo, doctor. ¿Cuál? ¿Cuál tiene- va a actuar para poder excretar sodio? Para poder excretar sodio. Ajá. La aldosterona retiene. Vale. Sí, la aldosterona retiene sodio y secreta potasio. Entonces, esta ya no. Ajá, no, esta ya no. Es lo contrario. Mm, sí, ¿Cuál sería lo contrario de la aldosterona? la vasopresina. Andrea. Andrea. Sábado está yendo Ángel a recogerla. De hecho, hasta hablar. O sea, esto me platicó. Ah, De hecho, hasta Ángel que nada más se suba, maneje y regrese. Y Elena que se vaya atrás. O sea, como si Ángel fuera el chofer para que no se la llevara de No sé quién tenga su micrófono activado, compañeros. Sí, alguien apáguenlo, porfa. Ok, pasamos a la respuesta y es la aldosterona. ¿por qué? Bueno, es que la pregunta es, de estos a igual molalidad. De los compuestos siguientes a igual moralidad, ¿cuál tiene mayor efecto en la excreción de sodio? Entonces, ¿cuál era la trampa? Sí, Lo no de la entendí. molalidad. La moralidad. Ujú, ¿Eh? sí, porque Entonces, si hubiera esta- sido, digamos, sin lo de molalidad, entonces no es la aldosterona, justamente ¿por qué? Porque sabemos que no excreta sodio, sino lo retienes, como decía nuestro compañero. esta es la palabra que te cambia todo. Y Ujú. estas son las preguntas de los exámenes de residencias médicas. Una palabrita cambia prácticamente todo lo que conlleva a la respuesta. Sí, así es. ¿A qué Pasamos a sigue? la siguiente. De estos compuestos a igual molalidad, ¿cuál tiene mayor efecto en la osmolalidad plasmática? A, progesterona, B, cortisol, C, vasopresina, D, aldosterona o E, dehidroepiandrosterona. Bueno, le vamos a meter un poquito de velocidad porque ya quedan 8 minutos y son 9 preguntitas. Entonces, de estos, la respuesta es la vasopresina. Sí queda claro por qué, ¿no? O sea, de qué forma aumenta la osmolaridad plasmática, que de hecho fue lo que, no sé si recuerdan que platicamos el día que les pasé a explicar lo de el sistema de multiplicar contracorriente, cómo la vasopresina retenía, todo eso. A eso se refiere esta pregunta. Prácticamente los cambios, la vasopresina va a responder a cambios en la osmolaridad. Sí, adelante. Ok, número 6. De los compuestos siguientes, ¿cuál muestra la menor alteración en su secreción por disminución del volumen del líquido extracelular? A, hormona liberadora de corticotropina, B, arginina vasopresina, C, dehidroepiandrosterona, D, los estrógenos o E, la aldosterona. De los compuestos siguientes, ¿cuál muestra la menor alteración en su secreción por disminución del volumen
de líquido extracelular. ¿Qué quiere decir? Que aunque existe una disminución del volumen del líquido extracelular, no va a haber prácticamente mucha modificación en esta hormona. ¿Es correcto? Ujú. Entonces la respuesta es los estrógenos. Estrógenos. Todos estos, obviamente la vasopresina, ¿sí? La aldosterona también, prácticamente los estrógenos aquí no tienen nada que ver. Ujú, exactamente, o sea, aunque se disminuya el volumen del líquido extracelular, pues no se va a ver alterada la secreción de esta. Ahora sí que punto y aparte. Tienen un poquito que ver porque son hormonas, pero es la que menos. 7. Un varón joven acude al médico por primera vez y tiene una presión arterial de 175/110 milímetros de mercurio. Se detecta alta la concentración de aldosterona circulante, pero la de cortisol es baja. El suministro de glucocorticoides disminuye la concentración de aldosterona circulante y con ello la presión arterial, ahora a 140/85 milímetros de mercurio. Probablemente existe una alteración en A, la enzima 17 alfa hidroxilasa, B, 21 beta, hidroxilasa, C, 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, D, aldosterona sintasa o E, colesterol desmolasa. Entonces, vean, el paciente llega con la presión alta. Ahora, se detecta una concentración de aldosterona circulante alta, pero el cortisol es bajo. Se le suministró el glucocorticoide y esto disminuyó la aldosterona circulante y de este modo la presión arterial. Entonces, ¿qué creen que esté alterado? Ok, entonces la opción sería la aldosterona sintasa. Pues se está ahora sí que produciendo en exceso. 8, ya la penúltima. Una mujer de 32 años de edad acude por primera vez al médico y tiene una presión arterial de 155/96 milímetros de mercurio. Al ser interrogada, admite consumir con agrado el regaliz por lo menos 3 veces a la semana. Probablemente sea bajo su nivel de actividad de 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, era la enzima que les puse en el cuadrito morado, hormona adrenocorticotrópica, actividad de la 11 beta hidroxilasa, la D es la glucuronil transferasa o la noradrenalina. Vamos a ver aquí en este curso hipertensión secundaria. O nada, vamos a ver feocromocitoma. Ajá, feocromocitoma sí se ve, doctor. La hipertensión maligna no lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en nefro. Ok, feocromocitoma. Ok, adelante. Sí, entonces, bueno, el regaliz es una planta, una raíz, y vean, uno de sus aumenta la tensión arterial y bueno, está contraindicado justamente en la hipertensión, y la respuesta de esta pregunta es la A, la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y pasamos a la última. Además de actuar en las células, la aldosterona tiene otras funciones, como A, incrementar el transporte de los conductos epiteliales de sodio del citoplasma a la membrana celular. B, no actuar en la membrana celular. C, unirse al receptor en el núcleo. D, poder activar la proteína del choque calórico. O E, unirse también a receptores de glucocorticoides. Bueno, la respuesta es la A. Incrementar el transporte de conductos epiteliales de sodio del citoplasma a la membrana celular. Ahora, pues esas fueron las preguntas. Espero que les haya servido un poquito para repasar, como para autoevaluarnos. Igual que le hayan tomado foto. De cualquier modo, yo les subo o les paso la presentación si gustan. Como ven, la hice en 2 partes. Al día de ayer vimos como 31 diapositivas y estas fueron otras 30, me parece. 35 más o menos. Y pues ya nada más para concluir, como que a grandes rasgos. La glándula suprarrenal consiste, esto sí se los plasmo tal cual, porque pues son las conclusiones. Ahora sí que sin imagencitas ni nada, para que se entienda y quede. La glándula suprarrenal consiste en una médula que secreta dopamina y las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, así como una corteza secretora de hormonas esteroides.
La noradrenalina y la adrenalina actúan en dos clases de receptores, los adrenérgicos alfa y beta, y ejercen efectos metabólicos que incluyen glucogenólisis hepática y en músculo estriado, movilización de ácidos grasos libres, aumento de la concentración de lactato en plasma y estimulación del metabolismo. Luego, las hormonas de la corteza suprarrenal derivan del colesterol e incluyen el mineralocorticoide, que es la aldosterona, los glucocorticoides cortisol y cortesterona, y los andrógenos de hidroepiandrosterona, abreviado como DHEA, y la androstenediona. Ahora, los andrógenos, otras tres. Los andrógenos son las hormonas con efectos masculinizantes y estimulan el anabolismo proteínico y el crecimiento. El andrógeno suprarrenal, androstenediona, es convertido en testosterona y en estrógenos al pasar por la aromatización, supongo que sí recordamos este proceso, en la grasa y otros tejidos periféricos. Es por eso que, bueno, personas con obesidad tienen más aromatización, algunos rasgos masculinos y todo ello. Y constituye una fuente importante de estrógenos en varones y en postmenopáusicas. Siguiente, la aldosterona, hormona mineralocorticoide, tiene efectos en la excreción de sodio y potasio, y los glucocorticoides modifican el metabolismo de glucosa y de proteínas. Y finalmente, la secreción de glucocorticoides va a depender de la ACTH secretada por adenopófisis, y su nivel aumenta en situación de estrés, y la angiotensina 2 eleva la secreción de aldosterona. Y listo, compañeros, esto es todo. Gracias por su atención. No sé, espero que les haya gustado, que sí le hayan entendido. Les digo que endocrino es una materia de relacionar, de integrar muchos conceptos. Entonces, de todos modos, si requieren la presentación, alguna de las dos partes o las dos se las puedo subir. Como vieron las diapositivas, como las elaboro, es un poco con figuras y esas cosas para que no estén cargadas de texto y de flojera leerlos, pero con gusto les puedo pasar un resumen que hice de varios libros a los que leí para poder llevar a cabo la elaboración de las diapositivas. Y pues ya eso es todo en cuanto a anatomía y fisiología de glándula suprarrenal. Saqué un poco de anatomía de Pierre Latallet y fisiología de varios libros como el Boron, el Guyton, el Gannon y también de Greenspan. Entonces eso es todo. Gracias. Mira, ¿qué sigue?